Buenas noches, hoy voy a explicar el cálculo de fugacidad en la mezcla etanol-agua. En este caso se elaboré una planilla en Excel para calcular el coeficiente de fugacidad de una mezcla etanol-agua que se encuentra a una temperatura de 150 grados Celsius. Se hizo uso de la ecuación de Penn-Robinson para poder modelar el comportamiento de la mezcla. Entonces, primero tenemos los componentes y la composición. Se identificó al etanol como 1 y la composición asumí 0.1 y el componente 2 es agua y por lo tanto la composición es 0.9. Las propiedades del sistema, la temperatura me la daban en el ejercicio que era 150 grados Celsius y aquí fue cambiar la temperatura a Kelvin y me dio 423.15 Kelvin. La presión asumí 5 bar y la constante R 0.08314 metro cúbico por bar sobre mol por Kelvin. En este caso escogí esta constante ya que tiene las unidades de bar que son las mismas unidades de presión bar para tener el cálculo bien realizado. Ahora, las propiedades para cada componente, en este caso temperatura crítica, presión crítica y el factor acéntrico W, se pueden encontrar en literatura. En este caso la encontré en el libro Equilibrio Físico y Químico para Ingenieros Químicos de O'Noel de Nevers. Y antes de entrar en detalle el modelo matemático Penn-Robinson debemos saber en qué se constituye. Entonces, la ecuación de Penn-Robinson se constituye como un intento de mejorar la calidad predictiva de la ecuación de Sof-Redlich-Wald, especialmente en la exactitud de los cálculos de equilibrio líquido-vapor. Esta ecuación supone un cambio en el término atractivo de la ecuación de Van der Waals y por el contrario mantiene intacto el término de repulsión tal que su expresión tiene esta forma que vemos aquí, en donde B es nuestro volumen molar, A son las interacciones moleculares entre las especies presentes de la mezcla y B es un parámetro que cuantifica las diferencias de tamaño de las especies presentes del sistema de la mezcla. Para poder realizar este cálculo tenemos que tener unos parámetros, que son los parámetros de Penn-Robinson, que los podemos ver aquí. A, que es esta A, B, que es esta B, y alfa, que es este alfa. Solo se reemplazó A y B para cada componente, como podemos ver, y para facilitar el cálculo de alfa, primero se calculó esta parte que podemos ver aquí, y yo lo llamé F. Entonces calculé esta parte para poder realizar nuestro cálculo de alfa y que sea mucho más fácil. Aquí podemos ver F1, que es esta parte de acá. Ahora bien, se debe definir unas reglas de mezclado que nos permitan calcular A-mix y B-mix. En este caso se utilizó la regla de mezcla de Van der Waals, ya que se considera una mezcla aleatoria de los componentes presentes y que puede aplicarse tanto en la mezcla de fase gas como para la fase líquida. Entonces aquí podemos ver las reglas de mezclado, en este caso A-mix y en este caso B-mix. Resulta que para mejorar las predicciones de las propiedades de equilibrio en mezclas se introdujo un parámetro de interacción que es K y J en la constante A. Entonces calculamos A y J, en donde podemos ver aquí, y nuestro parámetro de interacción binaria se tomó como menos 0.055. Entonces podemos destacar que la K y J la podemos hallar mediante regresión de datos experimentales de presión-composición. Esta es como la regla más recomendada por muchos autores para todas las ecuaciones cúbicas
Después de hallar A mix y B mix, en donde X significa la fracción molar de los diferentes componentes y KJ, como ya mencioné anteriormente, el parámetro de interacción binaria, podemos llegar al polinomio de Penrose-Robinson, que es este. Y de este polinomio nos falta hallar A y B. Entonces, A y B podemos hallarlas de esta forma, que es A mix por R al cuadrado por T al cuadrado sobre P, y B, que es B mix RT sobre P. Entonces podemos ver el cálculo de A y B aquí, y de B se calculó para B1 y para B2, o sea, para el B del etanol y B del agua. Y entonces, para poder hacer el cálculo de las raíces de este polinomio, debemos hallar los coeficientes. Entonces nosotros, ¿qué obtenemos al final? Obtenemos un polinomio de esta forma, que es x a la 3 más ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. En este caso, mi a, mi b y mi c es m, n y n. Entonces, miremos. Aquí, este coeficiente de z al cubo es 1. El coeficiente de z al cuadrado es menos 1 a menos b. El coeficiente de z vendría siendo a menos 2b menos 3b al cuadrado. Y por último, el último coeficiente que obtenemos es menos ab menos b al cuadrado menos b al cubo. Y ya obteniendo nuestros coeficientes m, n, n o a, b, c, podemos empezar a hallar unos parámetros para poder encontrar las raíces. En este caso es q, que se reemplazó a al cuadrado menos 3b sobre 9, y el r, que es 2a al cubo menos 9ab más 27c sobre 54. Bueno, ya al obtener q y r tenemos que calcular un discriminante, y en este caso nuestro discriminante es m, que es igual a r al cuadrado menos q al cubo. Al obtener este discriminante negativo, podemos concluir que el polinomio tiene 3 raíces, y para calcular esas 3 raíces debemos calcular teta. En este caso, teta es arcocoseno de r sobre raíz de q al cubo. Podemos hallar alfa, que me dio este valor que está aquí, y con este valor solo reemplazo estas ecuaciones, que esta x es lo mismo que z, reemplazo ya todos los valores que obtuve anteriormente, los reemplazo en estas ecuaciones y obtenemos estas raíces. Esta raíz, que es 0.96, que es la mayor, y la menor, que es 0.0044091. En este caso, para poder encontrar phi, es necesario utilizar la mayor, que es 0.9658. Entonces, usamos esta raíz para poder encontrar phi. Nuestra ecuación de phi se compone por varios phi. Estos phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5 y phi 6 los hice para poder facilitar el cálculo de phi. Entonces, phi 1 es b1 sobre b por la raíz, que esta raíz es la mayor, menos 1. Luego está phi 2, que es logaritmo de la raíz, que es la mayor, menos b. Y aquí podemos observar todo el proceso para poder encontrar phi es, que a lo último es el exponencial de phi 1 menos phi 2 menos phi 3 por phi 4 por phi 6. ¿Por qué por phi 4 y se pasa a phi 6? Porque en phi 5 yo hallé esta parte, que es la raíz más 1 más 2 más raíz de 2 por b sobre raíz de raíz z2, que es la mayor, más 1 menos raíz de 2 por b, pero de este número yo tengo que sacar el logaritmo. Por eso, en este caso, yo no usé el phi 5, sino solo phi 6. Y ya, al obtener todo esto, ya
encontramos el valor que era, en este caso 0.94, cuando nuestra presión es de 5 bar. Y aquí podemos observar la gráfica haciendo uso de diferentes presiones, en este caso 5, 10, 15, 20, 25, y nuestro coeficiente de fugacidad cuando la composición del etanol es 0,1, como podemos ver aquí, y el coeficiente de fugacidad Y igual a 0,9 del etanol, la composición del etanol es 0,9, y podemos ver los valores del coeficiente de fugacidad a estas presiones. A lo último se obtuvo esta gráfica de Penn-Robinson, en donde en el eje Y tengo el coeficiente de fugacidad, y en el eje X tengo la presión. Aquí es coeficiente de fugacidad y la composición es Y01, es la azul que se encuentra aquí, y la composición naranja es 0,9 que se encuentra aquí. Y ya, muchas gracias por su atención.